Buenos días, mi nombre es Sofía del Bosque y hoy les voy a hablar sobre la globalización, su desarrollo e impacto mundial. La globalización ha sido un factor que ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad en diferentes formas. Siempre ha estado ahí de una manera de comercio y negociación, porque nace de la necesidad de los países o naciones de generar ganancias para sus propias comunidades y de obtener todas las necesidades básicas. Esto ha estado presente desde la época colonial a lo que conocemos como edad contemporánea. Sin embargo, en el siglo pasado, durante los inicios del siglo XX, hubo una baja en el comercio internacional, ya que hubo varios factores que afectaron. Entre ellos fue la crisis económica generada en Estados Unidos en 1929, conocida como la Gran Depresión, y el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Pero cuando se acaba esto en 1945, comienza un periodo de paz, y es decir, que los países y las naciones se ven más invitados a generar comercio y tratados con los otros países para beneficiarse todos en vez de estar haciendo guerras. Y esto se empieza a desarrollar poco a poco con el tiempo, pero es definitivo a partir de esta fecha. Y es aquí cuando las corrientes comerciales y la inversión extranjera se empiezan a desarrollar aún más. Es decir, la inversión extranjera es cuando un país llega a otro para invertir en ellos y de ahí también sacar ganancias para sus propios países. Esto es algo muy bueno que los ayuda a desarrollarse y recuperarse de la guerra. También se abrió paso a la fundación de organizaciones internacionales como la ONU, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que estas organizaciones fueron base para las relaciones internacionales y mantener la estabilidad dentro de todo el mundo. Y esto ayuda a que se tenga un control y un mediador para todos los problemas. Estas empresas o organizaciones, mejor dicho, se encargan de regular el mercado global, es decir, ayudar y dar fondos a países en desarrollo o que están pasando por crisis económicas para que se puedan desarrollar de mejor manera y esto no afecte a todos los demás países con los que se relaciona. Esto ayuda a que todos los países se empiecen a relacionar entre sí y que no tengan problemas para otras cosas después. Y bueno, hoy en día, gracias a la globalización, sabemos que estamos en la era de la información. Es decir, que tenemos muchísima información al alcance de nuestras manos con tan solo un clic o buscar en internet en algunos segundos. Esto nos lleva a estar en una nueva era en donde tenemos un control ilimitado. Podemos obtener información de lo que sea en segundos y informarnos de muchas cosas. Esto nos lleva a la difusión de la información. ¿Qué es esto? Pues hoy en día la gente está todavía más centrada políticamente porque tenemos información al alcance de nuestras manos. Un claro ejemplo es el movimiento reciente que vivimos en Estados Unidos que se llama Black Lives Matter. Es un movimiento que nació a partir del asesinato de un afroamericano que pronto se convirtió en una protesta internacional, teniendo manifestaciones en París, en Australia, en Holanda, Francia, etcétera, muchísimos países que se unieron a este movimiento. Todo esto gracias a la globalización, ya que en cuestión de segundos los videos y las fotos de las protestas estaban en todas las noticias. Es por esto que hoy en día los ciudadanos son globales, es decir, no solamente se identifican con la nación de su país de origen, sino que se preocupan por los problemas que tienen personas en otras naciones y en otros países y en verdad buscan ayudarlos mediante protestas en internet o buscar otras ideas. También la globalización tiene los beneficios del aspecto cultural. Es algo que a lo mejor no lo hemos notado tanto, pero siempre está ahí. Por ejemplo, escuchamos música de otros países, la forma en la que nos vestimos, los idiomas. Por ejemplo, hoy en día la mayoría de nosotros que estamos aquí hablamos inglés o escuchamos música en inglés. La forma en que nos vestimos puede ser lo mismo aquí o en Francia, etc. También la globalización abre paso al intercambio de ideas y de eventos. Esto quiere decir que si yo tengo una idea aquí, alguien le puede servir en China, la puede usar y puede desarrollar sus trabajos, sus empleos de una mejor manera. Estos inventos han llevado a un avance global, no solamente de un solo país. Y también empiezan las empresas multinacionales. ¿Qué es una empresa multinacional? Son las empresas que trabajan en varias naciones al mismo tiempo, ya sea Starbucks, Heinz, Marriott, Sears, etc. Muchas ya las conocemos. Y lo que pasa con esto es que son empresas que se vuelven tan grandes y tan poderosas económicamente que llegan a tener un poder muy grande sobre otras. Después, este es uno de las malas cosas que puede pasar con la globalización.
o que está pasando, que es la explotación de recursos naturales. Como llega a un nivel de consumismo muy grande y de un impacto que se tiene en todo el país, las empresas buscan expandirse cada vez más y esto afecta a los recursos naturales que están usando y también abre paso a lo que se da con la explotación laboral, es decir, empresas en Estados Unidos que se van a países como Vietnam o Camboya para que ahí tengan la mano de obra mucho más barata, explotan a la gente y se aprovechan de que las leyes no los protegen a los empleados para así generar sus prendas a un menor precio y obtener más ganancias. Bueno, pero la globalización, si lo vemos de un enfoque más nacional, podemos ver que en México nosotros dependemos mucho de nuestro comercio con otros países, específicamente con Estados Unidos, ya que las mayores importaciones de México, que son petróleo o minerales, vehículos o piezas de vehículos relacionados y piezas tecnológicas. El 77% de estas exportaciones van a Estados Unidos y el 4% a Canadá. Es por eso que el Tratado de Libre Comercio es muy importante para México, ya que forman parte fundamental de la economía mexicana. Entonces, pues la globalización es un fomento del desarrollo de diferentes naciones, de ayudarse unos a otros y de poder beneficiarse mutuamente. Pero se debe hacer con mucho cuidado, ya que la explotación puede ser un problema muy grande y en realidad ya estamos viendo los efectos en el mundo. Debemos de controlarlo y tener un beneficio para todos los países. Muchas gracias y espero que les haya servido esta información.